Silencio. Ok. Entonces, continuamos nuestro avance respecto al testículo, ¿no? Esta parte que nos queda es bastante corta. Bastante. Pero, o sea, yo digo. ¿A qué nos referimos con el ciclo del túbulo seminibre? Si recuerdan, ¿no? Habían todas las células nacen hermanadas, ¿no? Conectadas por puentes citoplasmáticos. Es decir, que todas nacen al mismo tiempo, ¿ya? Tendría que ser, de comillas, ¿no? Una camada, que ha nacido al mismo momento, se ha diferenciado el día 1. ¿Ya? Estas células se van a considerar de un determinado linaje, de una determinada clase o de un determinado estadio. ¿Ya? Se dice que, eso se estudia los ratones, ¿no? Se dice que los ratones tienen 14 estadios, ¿no? Y esos estadios se han nominado del 1 al 14. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasaba? Pasaba que los histólogos que han estudiado esto se han dado cuenta de que cada parte del túbulo está reservada a un tipo especial de estadio. Dense cuenta que hay una parte del túbulo dirigida a células en estadio 10, otras dirigidas al estadio 11 y otras al estadio 12 y 13 y demás, ¿no? Esto pasaba en los ratones. Pero ¿qué es lo que pasaba en el humano? Que en el humano tal patrón no existe. El humano solamente tiene 6 estadios. Y esos 6 se disponen de manera aleatoria dentro de cada túbulo, como pueden ver aquí. Se cuenta que en el ratón una sola célula se observa en un segmento del túbulo. En cambio, en el humano vemos bastantes tipos de células dentro del mismo segmento, ¿ya? Por eso dice que son 6 estadios más delimitados. El tiempo en días que demora encontrar un estadio y el mismo se denomina ciclo. El ciclo es el tiempo entre la aparición de dos patrones sucesivos. Y este ciclo viene determinado por un tiempo de 16 días. Como el túbulo experimenta 4.6 ciclos, se asume que la duración total es de 74 días. A esto habría que sumarle 12 días más que demora una célula en atravesar el epidídimo. Y de ese modo diríamos que el ciclo está formado por 86 días. Es lo que tarda una célula desde volverse espermatozoide hasta ser eyaculado. 86 días. Bueno, la cual contrasta con el tiempo del ovocito. ¿No? ¿Cuánto demora un ovocito? En madurar y ser ovulado. Cada vez. Bueno, depende, ¿no? Hay algunos que se ovulan primero, se ovulan después, ¿no? Es un tiempo más variable. El varón es un patrón mucho más fijo. ¿Qué es un segmento? Segmento es un espacio, es una porción. Es esta porción donde vive un determinado estadio celular. Sí. Este es agua. Por razón el internet no va lento. Ya no viene ese lado, ¿ves? Oh, plazo es agua. Era el blazo de las chicas. Es agua de limpieza. Ya lo quemaron, ya pobrecito. Ok. ¿Qué es una onda? Una onda es la hilera de segmentos. No es la hilera de segmentos que se encuentra dentro de un tubo. Ya, ese es básicamente el concepto teórico, ¿no? Esto se ha estudiado así, ¿no? Estos dibujitos que están en el GNC y que representan todos los estadios. Una por una. Dense cuenta que cada célula es diferente y cada una se encuentra en un estadio particular, ¿no? Aquí están las 6 etapas del ciclo y cada una va a tener su propia línea celular. De ellas que han nacido los conceptos de ondas, segmentos y estadios. Eso solamente para que lo conozcan. Y aquí lo más importante es acordarse que dura 76 días. ¿Por qué? Porque como sabemos eso, ¿cuánto tiempo creen que se espera para que un procedimiento de esterilización masculina surte efecto? 86 días. 76 días, claro, 2 meses y pico, no, debería 3, pero es lo mínimo que se esperaría para esperar la acción de uno de estos procedimientos. Bueno, es lo que ya sabemos, ¿no? Regulación endócrina. Recordamos, células, hormonas LH, ¿sobre qué células actúan? Lady, muy bien. ¿Para qué sirve Lady? Testosterona. Testosterona, muy bien. Las testosterona recuerden que tienen miles de acciones, ¿no? En las personas jóvenes, niños y en el adulto.
FSH, ¿a quién estimula? Sertoli. ¿Y qué hace Sertoli? Exacto, favorece la espermatogénesis. Nos sirve para eso, para alimentar la espermatogénesis. Recuerden que la testosterona va a ser la que inhiba por retroalimentación negativa a la LH. En cambio, ¿quién va a inhibir por retroalimentación negativa a la FSH? Estrógeno. Claro, la inhibina, ¿qué eso hace? Por eso la inhibina, inhibe cosas. ¿Y la activina qué? Favorece la liberación de FSH. Exacto, ambas dependen de la célula de septo. Muy bien. Listo, hasta ahí el testículo. Ya está, hemos acabado lo más difícil. Ahora vamos con lo que sigue, ¿no? Los conductos intratesticulares. Las cosas que ya sabemos. Túbulos rectos. ¿Qué eran los túbulos rectos? Continuación de los. Ya, lo que continúa a los túbulos seminíferos, ¿no? Recuerden que, ¿dónde se encontraban los túbulos rectos? Cerca del celepidino. En el mediastino testicular, ¿no? El mediastino. Y van a confluir en una estructura conocida como la red de testis, ¿no? La red de Haller, o la red testicular. Los túbulos rectos todavía tienen células de Sertoli. Hasta un 50% de las células de su epitelio son Sertolis, ¿ya? Todas las demás están representadas por células cúbicas. En la red testicular, en cambio, que observamos un claro predominio de células cúbicas, ¿no? Dense cuenta cómo dejamos de ver Sertoli siempre. Empezamos a ver esto, ¿no? Células cúbicas, basales, sobre la membrana basal. Muy bien. Esta red testicular confluye en unos conductillos, los conductillos eferentes. ¿Qué eran los conductillos eferentes? Es lo que comunica el mediastino testicular con el epidídimo. Son 12 conductos que van a perforar la túnica albuginea y que van a ir desde el mediastino hasta el epidídimo. No es lo mismo que el conducto deferente. Recuerden que el conducto deferente nace del epidídimo y se va hasta la uretra. Muy bien. Estos van a seguir conformados por epitelio cúbico simple y se van a agrupar en forma de 6 pirámides que se conocen como los conos eferentes o conos del epidídimo. Estos conos están formados por células altas y células bajas. Las células altas van a ser células cilíndricas o cúbicas altas que tienen un límite bien característico, se le llama el límite de índice de cierro guionalda, debido a este aspecto cerrado que presentan sus bordes. En cambio, las células basales, ¿qué función tendrán? ¿Recuerdan para qué sirve cualquier célula basal? Formación. Célula madre. Célula madre, sí. Van a ser células madre. Ahí van a regenerar a los demás tipos epiteliales. Desde el punto de vista fisiológico se las dividen en dociladas y absortivas. Las absortivas sirven para reabsorber parte del contenido líquido que ha sido liberado desde el testículo, ¿no? Las células ciliadas van a contribuir con una función de movimiento. Bien. ¿Listo? Vamos con el epidídimo. Aquí están los datos anatómicos, ¿no? Media luna, circunferencia superior, 135 centímetros, 3 partes, ¿no? Cabeza, cuerpo y cola. ¿Cuál es la parte más gruesa? Cuerpo. La cabeza, exacto. Resulta que van a tener pequeñas diferencias histológicas, sobre todo determinado por el tipo de su túnica muscular. La túnica muscular está mucho más desarrollada en la cola, a diferencia de lo que es la cabeza o el cuerpo. El epidídimo va a contener en su interior un tubo. Ese tubo se conoce como el conducto del epidídimo y tiene una longitud media de 4 a 6 metros. ¿Han visto el epidídimo en alto? No. Ahí están los pies. Una cosita así. Pero ahí adentro están enrollados 4 a 6 metros de tubos, ¿no? Imagínense la de compactación que tiene eso. ¿Y eso para qué sirve? Recuerden que aquí es donde van a ocurrir dos cosas, ¿no? El espermatozoide gana movilidad, ahí es donde aprende a mover su flagelo, y por otro lado lo discapacita, ¿no? Se le agrega el factor discapacitante. ¿Se acuerdan qué era esto? Una glucoproteína que bloquea el casquete acrosómico y que de ese modo evita su interacción con la zona pelúcida, ¿no? La discapacitación es eso, es volver inútil, entre comillas, el casquete acrosómico. Muy bien. ¿Qué células vamos a encontrar aquí? ¿Qué criterio sería este? Cilíndricos. Cilíndricos estandificados, cilíndricos simples, estandificados, no depende mucho de donde lo veamos. Y fíjense, ¿qué tiene en su parte apical? Cilios, ¿no? Concretamente tendría estereocilios, es una superficie estereociliar, ¿no?
Muy bien, este epitelio está formado por dos tipos de células. Las principales, que tienen estereocitos para seguir reabsorbiendo cosas y para seguir impulsando cosas. Y las basales, que siguen siendo células madre. Por debajo aparece una estructura que se llama lámina propia. ¿Se acuerdan de qué están hechas las láminas propias? Aquí lo confundimos laxo, ¿no? Esto que es tejido conectivo es la lámina propia. Y como sabemos, la lámina propia es rica en células inmunitarias. Aquí es donde vamos a encontrar estas, ¿no? Estas se llaman las células con halo. Las células con halo son linfocitos que están circulando por el epidídimo, ¿okay? Que se van a encargar de brindarle protección para proteger sobre todo lo que está detrás, ¿no? Que es el intestino. Tiene una muscular. Como les decía, inicialmente es delgada, circular, pero conforme llegamos a la cola se hace más gruesa, que es donde desarrolla dos capas, ¿no? La longitudinal interna y la longitudinal externa. Estas capas son importantes ¿para qué? Para diferenciar dos compartimientos, el segmento medio y el segmento terminal. En el segmento medio, que es el de mayor tamaño, es donde los espermatozoides ganan la capacidad de movimiento y se discapacitan. En cambio, ¿qué ocurre en el terminal? En el terminal se acumula. Y cuando ocurre el estímulo sexual y el varón realiza la eyaculación, la muscular del segmento terminal se contrae y permite que los espermatozoides sean liberados al medio externo. Por eso es que el segmento terminal tiene una muscular más gruesa, que inclusive va a tener 3 capas. Muy bien, es lo que está representado aquí, ¿no? Fíjense cómo vemos en el interior del conducto, la lámina epitelial, estas células alargadas que son las principales y en la base las células basales, ¿no? Rodeando todo esto, la capa de músculo liso. ¿Esta qué sería? ¿Sería circular o longitudinal? Vamos a hacer longitudinal. Longitudinal. Vamos, esta capa de músculo, ¿qué sería? ¿Circular o longitudinal? Longitudinal. La circular, exacto, la circular. Bien. Por este lado vemos los conductos del epidídimo, ¿no? Dense cuenta cómo es la arquitectura que tiene. Una lámina epitelial y la lámina muscular lisa a su alrededor, separado por una delgada capa de estroma. Muy diferente a lo que son los conductillos eferentes, ¿no? Que pueden estar cerca de la cabeza del epidídimo y, como les decía, tienen esa morfología característica inguinal. Muy bien. Después de eso, ¿qué aparece? Otro conducto. Porque aquí todos son tubos, tubo sobre tubo, tubo sobre tubo. Pero vamos a ver qué tienen esos muchachos. Un segundito. ¿En qué estábamos hablando? Conducto deferente, ¿no? Vas deferente. Bueno, detalles anatómicos sobre todo, ¿no? 40 centímetros, una porción inicial que se llama ampolla. Esta también actúa como reservorio de espermatozoides, ¿no? ¿Qué epitelio va a tener? Epitelio cilíndrico, pseudo estratificado, estereociliado, ¿no? Esta táctica ya la hemos visto. Ya no la puedo demostrar hace tiempo, bueno. Placa bastante representativa, ¿no? ¿Por qué? Pocas cosas tienen una muscular tan gruesa, tan desarrollada. ¿Por qué creen que su muscular es gruesa? Para conducir el. Peristaltismo. ¿No? Peristaltismo. El espermatozoide, por más que tenga cola, no va a poder cruzar 60 centímetros, imagínense. Necesita alguien que le ayude impulsándole y ese alguien va a ser el conducto de freno. Muy bien, para ello tiene un epitelio que cumple las mismas funciones, reabsorbe, intercambia y demás. La muscular aquí está más desarrollada, tejido conjuntivo, un músculo liso en 3 capas, ¿no? Longitudinal interna y externa y una circular media. Muy similar a cualquier víscera hueca. Y por fuera, ¿qué va a tener? Una adventicia. ¿De qué estaban hechas las adventicias? Tejidos conjuntivos. En este caso, vamos a encontrar 2 tipos de tejidos: conjuntivo denso y laxo, ¿no? Según corresponda a la porción del conducto de freno. Recuerden que esta es una estructura que tiene un recorrido bien particular, ¿no? ¿Se acuerdan cuál es su recorrido anatómico? Pero, ¿por dónde? ¿Por qué parte anatómica? Va por el conducto inguinal. Claro. Va por el conducto inguinal, ¿no? Tiene una relación ahí. Y después sube, rodea la vejiga y da una vuelta. Hace una vuelta por la cara posterior de la vejiga. Debido a que tiene esos 2 tipos de relaciones, tiene 2 tipos de tejidos conjuntivos. Porque por una parte está es inguinal, cerca de la pared, y por otro lado es pélvico. ¿Ya? Por eso va a tener ambos tipos de tejidos conjuntivos. Muy bien. Recuerden que este se va a unir con un conducto, ¿no? Con el conducto de las vesículas seminales. ¿Y qué nos va a crear? El conducto eyaculador. El conducto eyaculador.
Esta es una estructura muy similar, delgada, pliegues finos, enteros cilíndricos simplificado, es secretor, con gránulos amarillentos. Va a tener una lámina propia, no tiene mucha más novedad. Qué belleza, ¿no? Fíjense lo largo que son estas proyecciones. Estos son los estereocidios. ¿Se acuerdan cuáles eran las diferencias entre estereocidio y cidio? Uno secretor. Ya, el estereocidio no es móvil, exacto, no es móvil, ¿no? Sobre todo en este caso va a tener una función absortiva, ¿no? Muy bien, y bueno, un poco más, ¿no? Lo demás son cilindrales. Lo mismo, contratamos células dispuestas en un patrón estratificado con cilíndricas altas y células basales bajas. Por debajo, tejido conjuntivo con una lámina propia. Dense cuenta nuevamente lo gruesa que es su capa muscular, ¿no? Longitudinal interna, circular media y longitudinal externa, correspondiente a las tres capas que tiene. Muy bien. ¿Listo? Hasta ahí nomás, ¿no? Vamos a terminar con las glándulas anexas, ¿no? Las glándulas anexas están representadas por las vesículas seminales, la próstata y las glándulas de Cowper, ¿no? ¿Se acuerdan dónde estaban las vesículas seminales anatómicamente? Ya, la parte posterior de la vejiga, exacto. Van a ser estructuras tubulares, ¿no? Tubulares, tortuosas, aquí están sus dimensiones y demás. ¿Qué capas van a tener? Las de siempre, mucosa, muscular y adventicia, ¿no? La mucosa, en este caso va a tener un detalle, está formado por pliegues. Dense cuenta que no es una superficie lisa, tiene un pliegue, de ese pliegue nacen otros pliegues y de estos pliegues van a nacer más pliegues. Por eso se dice que tiene pliegues primarios, secundarios y terciarios, pero todos cumplen la misma función, son estructuras secretoras, ¿ya? Y dense cuenta que muchas veces la secreción se observa dentro de la propia luz, es esta sustancia eosinófila que observan dentro del órgano. Muy bien, en medio de los pliegues tenemos los fondos de saco, ¿no? Fondos de saco laberínticos. El epitelio que contiene las vesículas va a ser el de siempre, cilíndrico, certificado, con altas dosideadas y redondas bajas. Las altas son secretoras y las bajas son células madre. Es una tesoro muy similar en todo lo que es la vía esquemática, ¿no? La muscular, que es delgada, está formada por una circular interna y una longitudinal externa. Y finalmente una adventicia formada por tejido conjuntivo denso. ¿Para qué sirven las vesículas seminales? ¿Qué se cree? Líquido seminal. El semen. No, el semen es un conjunto de muchas glándulas, ¿no? De muchas secreciones. Cualquier cosa que se eyacula se llama semen. Y está formada por la unión de la secreción de las tres glándulas, más los espermatozoides. Aquí se elabora una secreción que es rica en fructosa. La palabra mágica es esa, ¿no? Fructosa. Y creo que estaban en los enfermos de nato, ¿no? Algo de la fructosa, ¿sí? Espero que hayan respondido. Nada de fructosa. No había fructosa. What? No, eran las de cetol y algo así. Pero bueno. No había. ¿Por qué es importante la fructosa en el aparato reproductor masculino? Para darle movilidad a los espermatozoides. Exacto. Le da energía al espermatozoide, ¿no? Ah, Le da energía al espermatozoide. Como habíamos visto, ¿qué se encuentra en la vaina que rodea su parte central? Que rodea la porción intermedia. Eso es el cuello. ¿Qué contiene la porción intermedia? Su envoltura. Mitocondrias, ¿no? Y esas mitocondrias se van a encargar de quemar esa fructosa, ¿no? Fructosa que se encuentra en el líquido de las vesículas seminales. Ya se nota que todo va en ese sentido. Fructosa, sacáridos, aminoácidos, prostaglandinas, bien importantes. ¿Para qué creo que sirven las prostaglandinas? Depende, hay varios. Hay varias. Bueno, la prostaglandina E12 relajan la musculatura lisa del cuello uterino, ¿no? Claro, como es necesario que estos atraviesen el cuello uterino y lleguen al útero y a las trompas durante el acto sexual, pues se necesita dilatar y relajar el cervix, ¿no? Y para hacerlo tiene prostaglandinas. Tiene algo de ácido ascórbico, ¿no? Esto va a variar ligeramente el pH del semen y va a contribuir a luchar contra la flora bacteriana que se encuentre en ese nivel. Muy bien. Lo dicho, ¿no? Pliegues primarios, pliegues secundarios, pliegues terciarios. Pliegue sobre pliegue sobre pliegue, pero todos tienen la misma función. Células secretoras con células basales. Exactamente lo mismo. Muy bien.
Ese es tal vez el más interesante, la próstata. Sobre todo porque está vinculada a la patología, que es la patología prostática. Bueno, la próstata es una vesícula, es una glándula, ¿no? Una maciza pélvica, una de las más importantes en el varón. Sus dimensiones están aquí, pesa 20 gramos. Este peso igual varía, ¿no? Esto varía según dónde lleguen y demás. No sé cuántos en el gobierno, no sé el gobierno, está 20. Está 20. Bueno, uno de los valores está. ¿Qué es lo interesante aquí? Que es una glándula que va a estar formada por zonas. ¿Se acuerdan qué se llaman estas zonas? Las zonas de Magnil. Magneal se escribe. Bueno, con eso yo creo que se darían los grandes temas de las zonas con nombres propios. ¿Cómo se llamaban las del hígado? ¿Se acuerdan? La segmentación de quién es. Cuidado. Cuando querían segmentos del pulmón. Y el tercero es esto. Tal vez los más importantes son estos, junto con las de Quinault. ¿Por qué? Resulta que la próstata está formada por 4 grandes zonas, ¿no? Tenemos una zona central, que se conoce como zona de transición, que rodea a la uretra. Una zona posterior, que se llama zona central, que va a rodear a la parte eyaculadora. Y una zona periférica, llamada así, ¿no? Zona periférica. La cuarta es anterior, se llama la zona fibromuscular o zona fibrosa. ¿Por qué esta división es importante? Resulta que algunas de estas zonas van a dar origen a ciertas patologías. Y a partir de ahí se pueden deducir muchas cosas. ¿Saben lo que es la hiperplasia prostática benigna? Ya, no sabemos, pero trataremos de razonar. ¿Qué nos dicen las palabras? ¿Qué Hipergrande. quiere decir hiperplasia? ¿A qué le suena? Ya, yo sé que acá puede ser. Sabemos que hiper quiere decir grande, mucho. Algo grande le estamos hablando a la próstata. Prostática, muy bien, es benigna, no es cáncer. Por eso se llama hiperplasia prostática benigna. Esa resulta que deriva de aquí, de la zona de transición. Y es una patología vital, fundamental. Afecta a 1 de cada 3 varones. Siguen viendo videos raros. Se genera ahí en el periodo de transición. 1 de cada 3 son efectos. ¿Qué le da? Es como su imagínense, 18 varones, digamos. 6 de los 18 aquí. ¿Tú? Van a tener poder de la próstata. ¿Yo o Anderson? Anderson. El Anderson. ¿Tú? Causas de edad. Yo no. Y póngase a pensar, cuando escuchan hablar de la próstata, ¿qué clínica se les viene a la cabeza? ¿Qué manifestaciones sintomatológicas? Mucho. Ya, Historia. es muy severa la tensión de orina, mucha orina, poliuria, van en la noche a orinar, nicturia. ¿Por qué creen? Porque de dónde deriva es la que rodea la uretra. Y como rodea la uretra, la comprime y va a producir un síndrome miccional. Ah, Es una claro. relación muy anatómica. En cambio, ¿qué pasa con el cáncer? El cáncer de próstata deriva de otra zona, que es la zona central. La zona central es posterior, por lo tanto no te suele dar clínica de síndrome miccional. ¿Y se acuerdan quién se encuentra detrás de la próstata, anatómicamente? No, la vejiga el recto, exacto. Es por eso que ¿cuál es el test de screening para el cáncer de próstata? Claro, manda el guante. Claro, pues el tacto rectal. ¿Por qué se transversal por gusto? No, pues. Habrá algunos, ¿no? Es por eso, porque su relación anatómica es el recto. Y si sabemos que el cáncer deriva de ahí, pues la mejor manera de detectarlo es a través del tacto que parte esa zona, que es la zona central. ¿Ya? Muy bien. Histológicamente, la próstata está formada por 30 a 50 glándulas tubuloculares, que se agrupan en 20 conductos. El chiste de esto es que se divide en 3 capas. Una interna que se llama mucosa interna, una por debajo que es la submucosa, zona de transición, y una zona periférica, también conocida como zona principal. ¿Ya? Esta es simplemente una manera histológica de dividir a las glándulas. Resulta que hay diferencias. Las mucosas suelen tener unos ácidos más desarrollados, las principales menos desarrollados y demás, pero son cosas muy puntuales.
Lo más importante es recordar que hay simplemente 3 zonas. Rodeando todo esto tenemos una cápsula. ¿De qué estaban hechas todas las cápsulas? De eso no modelado, exacto. Y por debajo células musculares lisas. Ya, hemos hablado de sus zonas, hablamos de su epitelio. El epitelio glandular está formado por 2 porciones. Una unidad secretora que se llama el alveolo. ¿Qué es esto? Estas unidades secretoras son los alveolos. Y fíjense que entre ellas hay una zona de tejido conjuntivo que se va a llamar estroma. ¿Qué es el estroma? ¿Se acuerdan? Todo el tejido conjuntivo de una glándula. Y eso sigue siendo una glándula. Muy bien. ¿Qué células van a contener los alveolos? Los alveolos contienen células cilíndricas. Según donde lo lean, van a ver que son simples o biestratificados. Lo correcto es decir que son biestratificados. Si lo estamos viendo aquí, ¿no? Fíjense que tienen una capa basal y una capa cilíndrica superior, las cuales normalmente mantienen esta estructura, tienen que mantener este orden. Cuando ese orden se pierde, ya es donde se empiezan a hiperplasis, neoplasis y demás. El orden tiene que ser así, una basal y encima una cilíndrica. Esta diferenciación es bien importante. Muy bien. Por debajo encontramos células musculares lisas, ¿no? Que son estas de núcleo rosado, de núcleo sinófilo, ¿no? Inmersas en la lámina pro. ¿Qué más? ¿Qué más nos llama la atención en los alveolos? Fíjense que tienen una cosa. ¿Qué es eso? Ya, los cuerpos amiláceos, ¿no? Las concreciones calcáreas. Estos son productos de la calcificación. Tiene mucho sentido, ¿no? Conforme envejecemos, empezamos a calcificar ciertas cosas. Y sin ir muy lejos, ¿no? La tráquea, por ejemplo, en cuanto a sus anillos traqueales se va también calcificando, ¿no? Lo cual dificulta ciertos procedimientos a nivel de la vía aérea. Ok, el chiste es que la próstata también, conforme envejecemos, aumenta el número de concreciones. Y estas se pueden diferenciar fácilmente en la parte histológica, ¿no? ¿Qué tensión es esta? Eso, exacto, ¿no? Tense cuenta que tiene una porción estromal, una porción epitelial y en el centro los cuerpos amiláceos, ¿no? Las concreciones calcáreas. La manera más sencilla de reconocer la próstata. Reconocer esto es bastante sencillo, si reconocemos eso. Muy bien. ¿Qué más? Hacemos a los cuerpos amiláceos. ¿De qué depende el crecimiento de la próstata? De la testosterona, exacto, de la DHT, ¿no? La DHT es como la testosterona potencial. Es, si no me recuerdo, 20 veces más potente que la testosterona convencional. Y esta se activa por medio de una enzima. ¿Se acuerdan qué enzima es? La 5-alfa reductasa, ¿no? Que va a convertir testosterona en dihidrotestosterona. Y esta va a ser la más activa a nivel de la próstata, ¿no? Muy bien. Igual, entendiendo esto y sabiendo que esto hace crecer a la próstata, ¿qué alternativas terapéuticas se les ocurren para la hiperplasia, para el cáncer de próstata? Ya, muy bien. Y luego la 5-alfa reductasa, excelente. Para un tratamiento, por ejemplo. Con la dutasterina, por ejemplo. ¿Qué más? ¿De dónde sale la testosterona? Los testículos, exacto. Un eunuco podrá tener cáncer de próstata. Por poder puede, porque es muy difícil, es improbable. Entonces, sobre todo en el cáncer de próstata, que es una entidad mortal, es la primera causa de muerte por cáncer en el vago. Mírense la magnitud que tiene el cáncer de próstata. Bueno, siguen los gritos. Entonces, en ellos se realiza lo que se llama castración farmacológica. Claro, no va así, les cortan los testículos. Se utilizan fármacos que disminuyen la producción de testosterona. Si tienen menos testosterona, la próstata crece menos, por lo tanto, el cáncer también crece menos. Es una alternativa terapéutica que se utiliza para el manejo de este tipo de enfermedades. Muy bien, ¿para qué sirve la próstata? Para reproducirte, básicamente, ¿no? Pero en ese momento lo paradójico, ¿no? Esto afecta a gente de 50, 60 años. A partir de ahí es donde empiezan los problemas de próstata, cuando ya no te reproduces. Bueno, ¿qué produce la próstata? Produce ácido cítrico, también va a modificar ligeramente el pH. El zinc, esto sirve para mantener discapacitado al espermatozoide. ¿Y GA? ¿Para qué servía de GA? No. Secretor. Protege las mucosas. Ayer me habíamos hecho una pregunta sobre esto en el tema de las giardias. ¿Alguien sabe lo que son las giardias? Bueno, es un parásito. Es un protozoo. Una de las principales causas de malnutrición en los países en desarrollo. ¿Y dónde vive? En las mucosas. Si tienes una parasitación prolongada por giardia, ¿qué podrías deducir?
que te falta el anticuerpo de las mucosas, ¿no? Que tienes un déficit de IgA selectivo, que es una causa de inmunodeficiencia primaria. Claro, ven esa línea, ¿no? Y una persona que también tiene eso podría tener una, sobre todo si es mujer, ¿no? Una mayor tasa de vulvovaginitis y demás, porque también le falta la IgA que protege esas zonas de su aparato reproductor. Esto es vital, esto se tiene que conocerlo, el PSA. PSA quiere decir antígeno sérico prostático. Esto lo que te marca es que hay un problema a nivel de la próstata. Eso es lo que te dice. Cuando esto se eleva, es un marcador de actividad prostática. Cuando se eleva te dice que algo le está pasando a la próstata. Puede ser una hiperplasia, puede ser un cáncer, puede ser una prostatitis, puede ser trauma, puede ser muchas cosas. Pero te dice que algo le pasa a la próstata. Y como te dicen que algo le pasa a la próstata, se utiliza para el screening de la hiperplasia y del cáncer de próstata. Ese es el que se usa para el screening en el cáncer de próstata. Muy bien, la fosfatasa alcalina se sirve para alcalinizar un poco el pH y la fibrinolizina para alisar coágulos de fibrina. Muy bien, ya hemos visto esto y esto. Terminamos con las glándulas de Koppe. Bueno, son glándulas de tamaño chícharo, guisantes, no están en el diafragma genital. El chiste es que son estructuras mucosas. Fíjense sus ácidos. ¿Qué ácido era este, señor? ¿Qué? Ceroso, mucoso. Mucoso. Mucoso, ¿no? Es clarito, exacto. Ácidos mucosos. Elaboran una secreción mucosa. Tiene unas estructuras tubuloalveolares. Esta secreción mucosa es rica en galactosa, galactosamina, ácido galacturónico, ciánico y metilpentosa. Bueno, este es el que forma el líquido preseminal. Una cosa es el líquido seminal y otra cosa es el líquido preseminal. El líquido preseminal generalmente se libera previo a la eyaculación, durante el juego sexual, el contacto y demás cosas. Y precede a la eyaculación. Aprovechamos esto para cerrar el tema de lo que es la composición del semen. El semen, como les decía, es una secreción líquida, está formada por la secreción de todas esas glándulas más los espermatozoides. Se dice que en total alcanza 3.5 ml. ¿Qué pH tenderá a tener? pH alcalino, ¿no? Este pH alcalino favorece la movilidad de los espermatozoides. ¿Quién contribuye en mayor medida al semen? ¿Cuál de las glándulas creen que sea? La próstata, la seminal, el ovario o el testículo. Las seminales, exacto. Por eso se llama semen. No porque está formado netamente por la secreción de la seminal, sino porque es la que más contribuye, 75%. 25% de la próstata, 12,5% del testículo y estas menos del 1%. Muy bien. Listo, para terminar vamos a hablar del pene. El pene es el órgano copulador del varón, está conformado también por varias capas, no sé si ya lo han visto en anatomía. Tiene una envoltura fibrosa que se llama la túnica albugínea. La túnica albugínea está formada por tejido conjuntivo denso y trazas de tejido elástico. Si es denso, ¿qué fibras vamos a encontrar? Colágeno. Lo particular aquí es que el colágeno se divide en capas, algo que en muy pocos órganos hace. Se divide en una circular interna y una longitudinal externa, ¿no? En la parte periférica del pene. Y dense cuenta que esas capas se centralizan en forma de un rafe, en forma de un tabique. Se le llama el tabique medio del pene. Es esta línea clara, es esta banda rosada que observan acá, ¿no? Muy bien. ¿Qué contiene el pene? ¿Se acuerdan? Anatómicamente. Ya, tiene dos cuerpos, exacto. Los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso, ¿no? ¿En cuál de esos se encuentra la orilla? Esponjoso. El esponjoso, exacto, se llama el esponjoso, ¿no? Y se sirve para la micción, ¿no? En cambio, los cavernosos son cavernas, van a alojar vasos sanguíneos, ¿no? Contienen capilares sinusoidales. ¿Para qué? Para facilitar la erección, ¿no? La erección. Muy bien, y en el centro del pene. Ya. Los cuerpos cavernosos, como van a ser estructuras vasculares, tienen que tener el epitelio vascular. ¿Cuál era el epitelio vascular? Endotelio, exacto. Este endotelio es vital. ¿Por qué? Porque este es el que va a elaborar vasodilatadores para facilitar la erección. Tiene sentido. Si es que se vasodilata, llega más sangre. Si llega más sangre, aumenta la rigidez, ¿no? Y de ese modo es como ocurre una erección. Entonces, fundamentalmente aquí juega el óxido nítrico. Por otro lado tenemos tabernas de sentido conjuntivo y músculo liso, ¿no? Las armonías subendotelianas. El esponjoso es 2/3 partes de lo mismo, solamente que tiene una angina más delgada. El pene termina en una estructura conocida como el glande, ¿no? El glande carece de túnica albugínea y está cubierto por un repliegue de la piel, ¿no? Que corresponde al pene. Muy bien. ¿Qué más podemos contar aquí? Todo esto está cubierto por una piel, ¿no? Una piel que es fina, muy fina, tan fina que se dice que permite visualizar estructuras venosas o capilares que están pasando por el tejido subcutáneo, ¿ya?
que es importante en procesos de congestión venosa. Esta piel también va a contener algunas especializaciones. Tiene una mucosa conformada por epitelio estratificado no queratinizado, el cual sirve para elaborar una secreción que facilite la lubricación. ¿Qué más? Tiene glándulas, ¿no? Las glándulas de Tyson, las glándulas prepuciales o de Tyson. ¿Para qué sirven? Esto es un cuerpo. ¿Es magma? Exacto, ¿no? Esmegma, ¿no? Se cae de la elaboración del esmegma. Y todo esto se encuentra cubierto por dos fascias, ¿no? Fascias musculares. La fascia superficial del pene, que es de músculo liso. ¿Con qué continuaría? ¿Cuál es la estructura de músculo liso tiene el pene? El pene y los testículos. El dartos, la prolongación del dartos. Y la fase profunda del pene, fascia del buco. Muy bien. Bueno, aquí tenemos una imagen de lo que es el cuerpo cavernoso, ¿no? Dense cuenta que tiene unos espacios claros, ¿no? Blancos, por eso se llaman cavernosos. Estas van a ser las cavernas. Las cavernas, aunque no se lo voy a ver aquí, están tapizadas por epitelio plano simple, el endotelio. ¿No? Este es el endotelio, que va a facilitar la erección. Muy bien, por dentro encontramos las trabéculas. ¿De qué estaban hechas las trabéculas? Tejido conjuntivo, ¿no? Tejido conjuntivo. Y rodeando todo esto, más tejido conjuntivo, ¿no? La túnica albujínica. Por este lado vemos el cuerpo esponjoso. ¿Qué sería esto? Es la uretra. La uretra, exacto, esa es la uretra, ¿no? Y en el interior de ella vamos a observar lo mismo, estructuras dilatadas, con el plano simple y una amplia porción de musculatura lisa. ¿Listo? Colorín colorado. Vamos.